Hola, sean bienvenidos todos al podcast Los Adriánicos. El día de hoy estaremos conversando sobre el fin del Imperio Romano de Occidente. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos sumergiremos en un tema que se suscitó en la época de reyes y princesas, dioses, guerras, donde el choque de las espadas desprendía chispas, donde morir en combate era el honor más grande. Hoy veremos la caída del Imperio Romano de Occidente, así que vamos a darle. La crisis del siglo III, del año 235 al 284 después de la Era Común, Roma alcanzó la cima de su dominio en el siglo I y II. Ya consiguió control hasta la península itálica. Pero sostener un imperio tan grande presentó varias dificultades. Fue un periodo de anarquía militar. Durante medio siglo, líderes regionales pelearon por el mando. La estabilidad llegó con el ascenso al poder del emperador Diocleciano en el 284 después de la Era Común. Pero este transformó al imperio en una tetrarquía, es decir, un sistema político con 4 gobernantes, lo cual no fue muy apoyado para mantenerse. La cristiandad y el predominio de Constantinopla duró 306 hasta el 337 después de la Era Común, a comienzos del siglo IV. Constantino I reunificó al imperio bajo su mando. Permitió el cristianismo como religión, superando al paganismo, y llevó la capital a Constantinopla, ciudad construida sobre el antiguo asentamiento de Bisonciano. La batalla de Adrianápolis en el 378 fue un enfrentamiento entre el Imperio Romano y de godos rebeldes. El emperador Valente lideró a las tropas romanas, pero subestimó a los godos, quienes contaban con una fuerte caballería. Los romanos sufrieron una derrota devastadora, su ejército fue aniquilado y Valente murió en combate. Esta batalla marcó un punto de inflexión, demostrando la vulnerabilidad de Roma frente a las invasiones bárbaras. La última división del imperio, 395 después de la Era Común. Honorio, hijo menor de Teodosio, gobernaría el occidente. Arcadio, el hijo mayor, tendría el poder en Oriente. Pronto los pueblos godos hicieron incursiones desde las fronteras de los ríos Rin y Danubio hacia los territorios del Imperio Romano de Occidente. Pero con el tiempo sus proyectos se distanciaron y dejaron de combatir juntas las amenazas comunes. El Imperio de Oriente se enriqueció y por otra parte el Occidente se volvió más vulnerable. El saqueo visigodo en el 410, bajo el mandato del caudillo Alarico, los visigodos asediaron y saquearon a Roma, que había quedado indefensa. La fragilidad de la antigua potencia fue notable. El saqueo vándalo. En el 455, Roma fue atacada por Genserico, rey de los vándalos y alanos. Los vándalos entraron a la ciudad y tomaron consigo todas las riquezas que pudieron. Además, inició el declive económico con la inflación. Los ricos, que evadieron los impuestos, se marcharon al campo, al igual que los pobres. Estos colonos establecieron fincas independientes, en donde un señor daba parte de su tierra a los siervos a cambio de tributos. Así comenzaba el proceso de feudalización. Además, Atila, conocido como el azote de Dios, lideró el Imperio Huno y ejerció una presión significativa sobre el Imperio Romano de Occidente, contribuyendo a su declive. Sus incursiones y saqueos en territorios romanos, específicamente entre los años 441 y 453, debilitaron aún más a un imperio ya en crisis, debido a problemas internos, invasiones bárbaras y divisiones políticas. Aunque Atila no conquistó Roma directamente, sus ataques aceleraron la desestabilización del imperio. La caída de Roma occidental. En el 476, el aristócrata Flavio Orestes logró el apoyo del ejército para nombrar a su hijo adolescente, Rómulo Augustulo, como emperador. Apenas 2 años después, el jefe de los Herulos y Esiros, Odoacro, destronó a Augustulo. Odoacro fue un líder militar de origen germánico, que jugó un papel crucial en la caída del Imperio Romano de Occidente. Nació alrededor del año 433, era hijo de Edecón, un oficial al servicio de Atila, el Huno. Tras la desintegración del Imperio Huno, Odoacro se convirtió en un líder de los
foederati, tropas bárbaras al servicio de Roma, y en el año 476 venció a Rómulo Augustulo, marcando el fin simbólico del Imperio Romano de Occidente. Odoacro gobernó Italia como rey hasta que fue derrotado por los ostrógodos, liderados por Teodorico el Grande, en el año 493. En conclusión, la caída del Imperio Romano de Occidente marcó una nueva era, aunque su decadencia fue un evento dramático. Hoy en día sigue siendo un tema fundamental de estudio. Su legado perdura en el mundo moderno y nos deja una gran lección sobre cómo incluso los más grandes imperios pueden caer debido a la falta de unidad. Bien, hablemos un poco sobre Atila, el azote de Dios. Este hombre fue un líder militar y político huno que gobernó el Imperio Huno desde aproximadamente 434 años, hasta su muerte en el 453. Durante su reinado, Atila se convirtió en uno de los líderes más temidos y respetados de la historia, conocido por su crueldad, su astucia militar y su capacidad para unificar a los pueblos hunos y a otros grupos bajo su liderazgo. Atila nació alrededor del 406, hijo de Mosonduk, un líder huno. Después de la muerte de su padre, Atila y su hermano Bleda se convirtieron en co-gobernantes del Imperio Huno. Sin embargo, Atila pronto se convertiría en el líder dominante, y después de la muerte de Bleda, en el 445, se convirtió en el gobernante único del imperio. Atila es famoso por sus campañas militares y conquistas que se expandieron desde Europa hasta Asia. Dentro de algunas de estas campañas tenemos la invasión de la Galia. Atila lideró una gran invasión en la Galia, lo que conocemos como la actualmente Francia, pero fue detenido por una coalición de fuerzas romanas y visigodas en la batalla de los Campos Catalúnicos. La invasión de Italia. Atila invadió Italia y saqueó varias ciudades, incluyendo Aquilia y Milán. La campaña contra el Imperio Romano de Oriente. Atila lideró una campaña contra el Imperio Romano de Oriente, saqueando varias ciudades y obteniendo un tratado de paz favorable. Hablemos un poco más de su personalidad. Atila es conocido por su personalidad cruel y despiadada, así como por su astucia militar y su capacidad para unificar a los pueblos hunos y a otros grupos bajo su liderazgo. Su legado es complejo y controvertido, ya que es visto como un héroe para algunos y como un villano para otros. Atila muere en el 453, posiblemente debido a una hemorragia cerebral o a una infección. Después de su muerte, su imperio se divide entre sus hijos, los que llevan a una serie de guerras civiles y eventualmente al colapso del Imperio Huno. Atila, el azote de Dios, fue un líder militar y político, uno que gobernó el Imperio Huno durante el siglo V. Es conocido por sus campañas militares y conquistas, así como por su personalidad cruel y despiadada. Su legado es complejo y controvertido, y su muerte marcó el comienzo del fin del Imperio Huno. Dentro de Roma, como pudimos notar anteriormente, también se nombró la tetrarquía, la cual fue un sistema de gobierno implementado en el Imperio Romano en el siglo III, durante el reinado del emperador Diocleciano, en el 284 hasta el 305, después de la Era Común. El objetivo de este sistema era estabilizar y fortalecer el imperio, que había estado sumido en una serie de crisis políticas, militares y económicas. El origen de la tetrarquía. En el Imperio Romano enfrentaban numerosos desafíos, incluyendo guerras civiles, invasiones bárbaras y problemas económicos. Estas guerras civiles se dieron por la sucesión de emperadores, que habían generado una serie de guerras civiles que habían debilitado al imperio. Las invasiones bárbaras. Estos pueblos, como los godos y los vándalos, habían comenzado a invadir las fronteras del imperio. La economía romana estaba en crisis, con inflación, escasez de alimentos y una disminución de la producción. La implementación de la tetrarquía. Para abordar estos problemas, Diocleciano implementó un sistema de gobierno en el que 4 emperadores gobernaban simultáneamente. El sistema se basaba en la siguiente estructura: 2 Augustos, 2 emperadores principales llamados Augustos, gobernaban el imperio. Uno de ellos era Diocleciano y el otro era Maximiano. 2 Césares, 2 emperadores secundarios llamados Césares,
gobernaban regiones específicas del imperio. Ellos eran Galerio y Constancio Cloro. Ventajas de esta tetrarquía. Tuvo varias. Estabilidad política, fortalecimiento de las fronteras y mejoró económicamente. El sistema de gobierno de 4 emperadores proporcionó estabilidad política y evitó las guerras civiles que habían debilitado al imperio. La tetrarquía permitió a los emperadores concentrarse en la defensa de las fronteras del imperio y en la lucha contra los pueblos bárbaros. También permitió a los emperadores implementar reformas económicas y mejorar la situación económica del imperio. A pesar de sus ventajas, la tetrarquía comenzó a declinar en el siglo IV. Los problemas que habían llevado a su implementación no habían sido completamente resueltos, y el sistema de gobierno de 4 emperadores se había vuelto cada vez más complejo y difícil de manejar. En el 324, Constantino el Grande, hijo de Constancio Cloro, se convirtió en el emperador único del Imperio Romano y puso fin a la tetrarquía. A pesar de su declive, la tetrarquía habría proporcionado un periodo de estabilidad y fortalecimiento al Imperio Romano, y su legado continuó influyendo en la historia de Europa durante siglos. Y así, amigos, llegamos al final de nuestra serie sobre el declive de Roma de Occidente. Pero la historia no termina aquí. La historia sigue viva en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Así que tomemos un momento para reflexionar sobre lo que hemos aprendido hoy. ¿Qué podemos aprender de la grandeza y de la decadencia de Roma? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas? Te ha hablado Dylan Santa Cruz. Quiero agradecer a mi equipo, Karen Yar, Melanie Flores y Samir Gordón. Hasta un próximo encuentro.